pasaporte. El único nombre de sus padres que da es Isidora. Y como veis, el consulado escribe, se pone en contacto con el Ministerio del Interior, Gobernación en aquella época, para preguntar: ¿hay algo pendiente con esta persona? Parece que le responden en este telegrama, dice todo normal. A partir de ahí le expiden su pasaporte y se presenta en Madrid con el coche de unos amigos. Luego va a buscar a Flora, a su esposa, a su mujer, que se casan en Madrid, no estaban casados después de 20 y tantos años de vivir juntos, y cuando está en Madrid continúa escribiendo en periódicos, por supuesto en Mundo Obrero, no como director ya. Le dijo a Santiago Garrido: Santiago, no quiero más responsabilidades, quiero tener tiempo para escribir, tanto en periódicos como en novelas. Jesús Izcarra está en Madrid con su esposa Flora. Aquí vino en el 77, se fotografían en lo que yo creo, pero algunas personas de Béjar me dicen que no están muy de acuerdo. Yo pienso que si esta foto estará hecha en esa entrada de los cines Béjar. Y como veis está ahí con la familia Izcaray, con Celes, que es la esposa de Andrés, con Angelines del Álamo Izcaray, y Jesús y Flora. La madre, Lucas Tejero, me dijo que le habían informado, tanto la familia como él, de la muerte de su madre, de Dora, en 1859, en la travesía de Parrillas. Había justamente aquí, muy cerquita, en el número 4. Y fue cuando fue informado también de la existencia de un medio hermano, Adolfo. Y probablemente, como bejaranos, habéis sabido y habéis leído esas cartas tremendas que Adolfo dirigió a Lucas Tejero, estando en capilla, la noche del 31 de diciembre de 1936, y él fue fusilado en las tapias del cementerio de Salamanca al amanecer del día 1 de enero del 37. También están recogidas estas cartas en varias publicaciones. Jesús Izcaray es invitado por Juan Belén Cela y gracias a algunos jóvenes de la época, como aquí José Antonio, insistieron para que el pregón lo diera para todo el mundo, para todo el pueblo, y participó, lo dio desde el balcón del ayuntamiento, el pregón de las fiestas de septiembre de 1979. Volvió a Madrid, vivió por supuesto, viviendo con Flora, compraron un piso, lo pusieron a nombre ya de Flora y otras cosas que hicieron para favorecer a Flora en el caso de que él falleciera, y se dedicó a seguir el itinerario de sus novelas, de las publicaciones de todas sus novelas, hasta que, estando en la redacción de Mundo Obrero, le dio esta trombosis y lo llevaron inmediatamente a la clínica, pero a los pocos días, el día 10 de enero, fallecía debido a esa trombosis cerebral. Mi investigación está basada fundamentalmente en comprobar datos, y yo me he tomado la misión de hacer esta biografía con la idea de verificar no solamente lo que pueda verificarse en los archivos, en las bibliotecas o en los certificados o en los visados o pasaportes, sino fundamentalmente en comprobar hasta qué punto la memoria de Jesús, la memoria que nos da en estas novelas que escribió semi-autobiográficas de la incompleta tetralogía El río hacia el mar, escribió 2 de las 4, Un muchacho en la puerta del sol y Cuando estallaron los volcanes. Digo, mi luz, mi búsqueda era
hasta qué punto esa memoria era cierta, era real, hasta qué punto la ficción la había redondeado y hasta qué punto, como dice Borges, nuestra memoria es un quimérico museo de formas inconsistentes, inconstantes, móviles, en definitiva un montón de espejos rotos. Y efectivamente algunas de las memorias de Jesús Izcaray no se corresponden con los documentos que yo he podido verificar. Esta fue mi investigación, que con muchísimo agrado entregué al Centro de Estudios Bejaranos y que yo creo que han hecho una magnífica labor de impresión y de belleza del libro. Y ahora Jesús Izcaray es el número 10 en la colección de Don Francesc de Zúñiga. Esto es lo que he hecho. Muchas gracias, Pepa. Pepa me pidió que hiciéramos... Ella no quería hacer un resumen del libro, la biografía, lo ha hecho. Se ha tirado la hora contándonos lo cual es el propósito de la colección. La colección de libros no tiene otro fin que volver a poner al alcance de los bejaranos y de todos los interesados las vidas de los bejaranos ilustres, por un motivo o por otro. Yo creo que es el momento de que el familiar más cercano que tengo en la mesa, hay otros entre el público, diga su parecer o su veredicto, no sé cuál de las dos cosas. Sí, bueno, buenas noches, primero que nada. No va a sonar muy bejarano mi acento, porque vengo del otro lado del océano. Yo nací en Venezuela. Mi abuelo, Rodrigo Fausto Izcaray Cebriano, era hermano de Isidora, de Petra Isidora, la bolletera, la madre de Jesús. Pero mi abuelo, eso ya es parte de otra historia, estaba en un seminario obligado por su familia y una noche se fugó del seminario con una bailarina aprovechando. Y yo le agradezco muchísimo porque si no, no habría nacido ni mi padre ni menos yo. Entonces, bueno, esa historia es otra, pero quería explicar el vínculo que existe con Jesús. Jesús era primo hermano de mi padre. Se conocieron aquí porque mi padre, aunque nació en México, mis abuelos emigraron a México. Mi abuela es de Lagunillo y mi abuelo de aquí de Béjar, como sabéis, y emigraron con un dueto cómico que hacía teatro de carpa en la época porfirista, pero vino la Revolución Mexicana y la inestabilidad de México obligó a ellos a tratar de poner a sus hijos a salvo y mandaron con una hermana de mi abuela que bailaba por esos teatros y se vinieron a Lagunilla aquí a vivir 7 años hasta que la epidemia de la gripe europea mal llamada española pues también nos corrió y los asustó y escribieron y llegaron allá. Por eso yo vine a nacer en Venezuela, porque ellos se fueron todos a Venezuela. Llegaron el 11 de noviembre de 1919 en un barco al puerto de La Guaira. De Jesús teníamos las referencias que mi padre hablaba y que mi hermano también había descubierto en un viaje a España. Había un artículo publicado de Jesús. Y cuando vine a España, yo me mudé en el año 2006 a Madrid, vine con el firme propósito de tratar de reconstruir un poco la historia familiar. Gracias a eso he podido ayudar un poco a soportar aportarle algunas fotos y algunos datos y documentos a Pepa, pues que de otro modo estarían solo destinados al asunto familiar. En mi primer viaje a Béjar quise buscar a un Izcaray
y me dijeron que había uno que se llamaba Eduardo Izcaray, como mi padre, como mi bisabuelo, y resultó ser Edu, estaba allí. Recuerdo emocionado cuando nos conocimos, nos abrazamos, lloramos un poco, ¿te acuerdas? Bueno, unas lagrimitas ahí de soledades y de distancias. Y luego Edu también me aportó a mí datos importantes para yo comenzar mi historia, o esa investigación, como fue decirme que en Un muchacho en la Puerta del Sol era el libro que hablaba sobre su infancia en Béjar de Jesús, y yo procuré buscarlo y le encontré un libro de esas librerías magníficas que hay por Gran Vía de libros usados, y lo conseguí y salí, empecé a leer ávido las primeras y vi la descripción de su abuelo Eduardo Izcaray, el abuelo de Jesús, que viene a ser mi bisabuelo y de quien yo no tenía ni fotografía ni noción, y comencé a llorar en la Gran Vía otra vez. Ya dirán que soy un llorón, y la gente pensaba que me pasaba algo. ¿Qué me sucede? ¿No? Estoy emocionado, ¿no? Estoy viendo aquí un poco reconstruido eso. Y bueno, a partir de allí también Edu me habló de Andrés Crespo Izcaray, y luego con la prima de Jesús y de mi padre, que estaba en España, en Madrid, ellos nunca migraron, Angelines del Álamo Izcaray, que sale ahí en la foto con Jesús en Béjar. Hablamos. Ella tenía 25 años sin hablarse con Andrés Crespo Izcaray por una tontería de esas cosas de orgullo familiar, se distanciaron, y yo la traje aquí a Béjar, a la residencia de mayores donde estaba alojado Andrés Crespo Izcaray con su esposa, que ya ella estaba perdida con el Alzheimer o algo parecido. Y bueno, pues ellos se reconciliaron. Ese día sentí que mi viaje tenía sentido, que haber venido para acá, tratar de investigar la familia, reconstruir eso, tenía un sentido. Haber logrado ese reencuentro después de 25 años de gente tan cercana, un año antes de que muriese Andrés Crespo Izcaray, pues eso también. Esto que pasa aquí esta noche es el otro cierre, porque de algún modo se rescata esa parte de esa historia familiar que yo quería. Por eso estoy muy agradecido con el Centro de Estudios Bejarano por haberlo encargado, y por esa magnífica investigadora y escritora que me ha develado a veces información de mi familia, de mi abuelo, el nombre de mi abuelo, que yo lo tenía como Rodrigo Fausto Izcaray Cebriano, que así aparece en la partida de nacimiento del registro civil, en el acta de nacimiento del registro civil, pero ella encontró en la partida de bautismo que también llevaba el tercer nombre de Leandro. Entonces, pues nada, estoy muy agradecido, muy emocionado de estar aquí, acompañándolos, representando en nombre de la familia Izcaray, de esa rama a la cual represento, junto con Edu Izcaray. Daros las gracias al Centro de Estudios Bejaranos, a los que habéis participado como PEPA, a las dos PEPAs, y a vosotros por estar aquí, por el interés que habéis mostrado. Pepa, bueno, nos ha contado sucintamente, muy bien documentada, la vida de Jesús, y cualquiera de ustedes en cualquier momento es lo que quiere que haya un diálogo. Jesús, lo has demostrado ahí, de cuando en cuando se falsea su fecha de nacimiento, de cuando en cuando, si está casado, si está soltero, pero nunca falseó la ciudad donde nació. ¿Qué quedó de Béjar en Jesús Izcaray? Aparte de algunos pasajes en esta novela donde él narra su infancia, ¿qué quedó en esencia de Béjar en Jesús Izcaray? Yo creo que de Béjar quedó la primera noticia de vida, tanto en lo bueno como en lo menos bueno.
cuando él recuerda a Béjar, dice, yo no me acuerdo ni siquiera de cómo se llamaba el río, pero sí sé que ese río era el mío y que la sierra era la mía. Y en ese río es donde él se hizo de niño a menos niño. Cuando empezó a oír, cuando su tía Carola daba la limosna a los pobres de solemnidad en la Solana, él oía por lo bajín algo sobre este niño no tiene la madre que debe, no tiene padre, y es que la madre lo ha dejado solo. Todavía en un padre eso se entiende, pero en una madre eso no se entiende. Ahí está Dora. Esas críticas él las incorporó a su propia personalidad de niño. Y bueno, yo lo explico mucho más ampliamente en el libro. Desde mi punto de vista, y hasta lo que he podido averiguar, en Jesús queda lo más importante, que es la infancia, la memoria de la infancia y lamentablemente la memoria de una ausencia, que es la de la ausencia de su madre. Un hueco que, en mi opinión, nunca logró llenar. Nunca logró llenar. Y Béjar, al fin y al cabo, era la referencia. Cuando estaba haciendo las guardias en Madrid, le hablaba a los otros soldados, a nuestros reclutas, él hablaba de que él era de Béjar. Él era de Béjar. Entonces, lo bueno y lo menos bueno, pero eso era su referencia inicial. Tú me dijiste hoy algo muy importante, que nunca perdió el acento bejarano. Efectivamente. Si oís las entrevistas de Antonio Ramírez en Radio París, observaréis que todavía tiene acento bejarano y que casi la S está un poquito ahí como tipo Baños de Montemayor. Y las Jotas también. Ese dato definitivo. Lo que acabas de contar, que está contado en el libro, yo tenía aquí un párrafo, pero ya lo has dicho todo, esa carencia familiar, padre y madre, coinciden las cosas. Yo creo que todos aquí sabemos cuál fue la entrega de Jesús a una causa que fue la del Partido Comunista de España. Sustituyó la esencia de la familia, el partido, se entregó al partido precisamente porque necesitaba un calor humano. Fíjate que yo creo que sí. Yo creo que sí. Hasta el punto de que cuando él en uno de sus artículos habla de España, él toma la imagen de la orfandad y dice, cuando se inicia el exilio en 1939, dice, ahora España se queda huérfana, porque los líderes, que son los padres, se han marchado, han salido de la casa común que es España. Y esa imagen de la orfandad, de los padres, de la España que se ha quedado sin líderes, el Partido Comunista le dio el grupo en el cual él se reconocía, al cual pertenecía y al cual se entregó completamente, porque luego lo articuló, lo insertó en estos principios de justicia, de paz, de diálogo, de tener paciencia los unos con los otros, de entenderse. Efectivamente. De hecho, yo creo que lo pondré en alguna de las líneas. Creo que en el Partido Comunista encontró lo que no había encontrado en esa oquedad materna que él sufrió. Y a nivel familiar, quisiera comparar también que él sufre otras carencias, porque él lo cría su tía Carola, que lo quiso mucho, pero que por la edad y por todo era una tía abuela que murió. Y cuando muere la tía Carola, quedan las dos sobrinas de Carola, la tía Angélica, que era más cercana a
a él porque era la tía directa, hermana de su madre, pero esa todavía no se había casado, y en cambio la otra se había casado con Paco Camelo y se la llevaron. Pero Paco Camelo era un hombre muy duro, muy rígido, con una disciplina muy fuerte y muy de derechas. Entonces eso para él, parte de esa rebeldía, de, como lo que tú dices, unirse al servicio militar es para huir de esa prisión donde él estaba. Efectivamente, y de hecho cuando él sale de Barcelona, dice, bueno, por fin me he liberado de aquella familia, pero el segundo duelo que él vive como hijo que se queda sin madre es, como tú dices, Nacho, cuando la tía Carola muere en Burgos, e incluso él escribe: y me di cuenta en aquel momento que me quedaba solo y que me tenía que valer por mí mismo. A los que hayamos leído Lázaro de Tormes, esto fue lo que se dijo en Lázaro cuando sale de Salamanca y deja también a su madre y le dice: a partir de ahora me tengo que valer por mí mismo. Y esa fue la sensación que tuvo Jesús cuando murió su tía Carola, que era el sustituto de su madre, de la figura materna. ¿Tendréis algunas preguntas vosotros? Antonio. A ver, yo ahora juego un poco con ventaja, como preguntón, porque el libro ha llegado a mis manos a las 12 de la mañana y le he dedicado ya unas horas. De modo que está... No he dejado a las 4 de la mañana. Me he dejado volviendo de México, así que ya... Bueno, quería decir algo más. Yo no sé si te lo habré dicho, me refiero ahora a la autora del trabajo. Yo no sé si te lo habré dicho alguna vez en privado o en público, pero yo quiero agradecerte, primero, este trabajo, y segundo, personalmente, porque yo no tengo conciencia concreta de cuál puede haber sido mi primera aproximación a Jesús Israel. Recuerdo lo de cuando vino Abeja a dar una conferencia en la Casa de la Cultura, que estaba allá abajo en el instituto, que tenía que ver con el Quijote. Yo creo que esto fue a los finales de los 70. Pero desde luego mi excursión y mi acercamiento a Jesús Iscaral tuvo que ver con tu tesis doctoral, con la lectura de tu tesis doctoral. A partir de ahí yo fui adquiriendo los libros que buenamente pude. La verdad es que no recuerdo muy bien cómo ni dónde, porque fundamentalmente los tengo en fotocopia. Desde entonces en fotocopia. Y quería agradecerte esto públicamente, porque sin ti seguramente esta persona, como persona y como escritor, que de eso no hemos dicho prácticamente nada, pero es lo que realmente nos queda después a nosotros, pues seguramente hubiera ido por otro camino. Y otra cosa que quería decirte, y es que me parece que el trabajo está espléndidamente escrito, pero espléndidamente, no ahorro ningún adjetivo, yo no suelo regalar mucho estas cosas, pero espléndidamente. Y te voy a citar un elemento estilístico que me ha llamado muchísimo la atención en la lectura, que ha sido hoy mismo, de este libro. Tu estilo casi nominal y la mezcla la descripción de elementos con sintagmas nominales sin necesidad de explicitar, de extender las oraciones enteras. Extraordinario, me ha gustado un montón. Como lo que nos queda es la obra literaria fundamental, aparte de los elementos familiares, solo faltaba, claro que sí, pero como lo que nos queda son sus novelas, son sus que yo conozco, sus artículos no los conozco muy poco. Ahora que estamos un poco en reunión, aunque no seamos muchos, habría que volver a recordar qué pasa con las obras de los autores bejarano. ¿Dónde están? ¿Cómo se pronuncian? ¿Cómo se dan a conocer a la gente? Estamos en un lugar muy próximo a la biblioteca, por ejemplo. ¿Dónde están estas obras? ¿Cómo se pronuncian? No sé, ¿queréis comenzar? Ya me voy. Completamente de acuerdo con lo que estabas diciendo, Antonio, porque este ha sido un pensamiento recurrente para mí en los últimos 30 años, como no hay una estantería
con todas las obras de todos los... Porque una cosa, Pepa, esta colección son biografías de Bejarano, sí, lo has comentado, que todos los exiliados, incluso todos nosotros, nos merecemos una biografía. Pero discrepo en el sentido de que hoy no estaríamos aquí si Jesús no hubiera sido novelista. Si hubiera sido solo periodista o si hubiera sido solo comunista. Algunos aquí recordaréis otra comunista ilustre bejarana de la transición, que era Lucía García. Nadie ha vuelto a hablar de Lucía, ni siquiera era periodista. Bueno, hay una excepción. Hay una excepción. Si Jesús hubiera quedado solo en periodista, no estaríamos hoy aquí. Es el hecho artístico, de creación, el que hace que, como pasa con don Francisco Zúñiga, al que yo le he dedicado como tú tantas horas y tantas. ¿Por qué? Pues porque escribió una crónica. No porque fuera el bufón del emperador, porque escribió una crónica. Eso ya te hace entrar en una categoría. Pues en ese sentido yo creo que el gran valor de Jesús, más allá de la propia, la biografía tiene que explicar por qué se lleva esa literatura. O sea, por qué, por ejemplo, hay una mezcla tan de moda por otra parte ahora mismo, y ojalá eso sirviera para revitalizar la lectura de Jesús Vizcaray. Es una mezcla de autobiografía y ficción. Algo que está tan de moda y que se llama autoficción. De Javier Cercas para acá es el género literario novelesco de moda. Es lo que hacía Jesús. Sobre una base biográfica, cuando no me acuerdo me lo invento, incluso si me acuerdo me lo invento. Perfectamente moderno, pero tuvo una determinada repercusión en la tradición y algunos nos hemos empeñado. Pues me ha pasado ¿no? Yo descubrí que había un bejarano que escribía novelas en la transición y siendo estudiante me demané a buscar los libros, a ver dónde se podía leer, porque es una fortuna para el patrimonio de Béjar tener tantos escritores. Tenemos no tantos escritores, tantos artistas de tantas cosas. Casi más que deportistas. Mira que tenemos deportistas. Y fíjate, José Antonio, que dices que efectivamente a Vizcaray estamos aquí ahora por su labor novelística. Sin embargo, tengo que decir que escritores como, traje este libro, como Martínez Reverte, no Pérez Reverte, Jorge Martínez Reverte, escribió una serie de novelas de detectives, novela negra. Este señor también ha escrito crónicas, artículos e historia sobre lo ocurrido especialmente en el frente de Madrid, las batallas de Madrid durante la Guerra Civil. No os podéis imaginar la de veces que cita a Jesús Vizcaray, concretamente en la batalla de Madrid, porque fue su referencia. Las crónicas de Jesús eran tan exactas y estaban tan llenas de contenido humano que Martínez Reverte lo cita. Entrad en una página web de la batalla de Madrid, mirad en vez de ese libro, y yo no lo recuerdo, no os digo el número para no ser inexacta, pero decenas de veces está citado Vizcaray por lo que él escribió como cronista. Y de hecho, tengo la teoría que explico en el artículo que podréis leer en la revista de Estudios Bejaranos próximo. Tengo la teoría de que Gálvez, que es el nombre del protagonista de las novelas de Martínez Reverte, y por si no lo recordáis, Julio Gálvez es el alter ego de Jesús Vizcaray en Un muchacho en la Puerta del Sol. Julio Gálvez es el nombre del detective, periodista que usa Martínez Reverte en sus novelas. Bueno, como ya lo tengo escrita, mi teoría es que este Julio Gálvez de Martínez Reverte, con tanto como le debe a sus crónicas, me da la impresión de que fue simplemente un homenaje no solamente a Vizcaray, al periodista Vizcaray, sino a todos los periodistas de preguerra, en el Madrid de preguerra.
He estado en contacto, claro, con la familia de Martínez Reverte. Nadie ha podido darle ninguna noticia. En contacto también con Pedro Hortares. No tiene idea. Bueno, mientras no me rebatan la teoría, la voy a mantener ahí. Porque además también tengo la teoría de cómo surge ese nombre. Y nadie me ha dicho que sea lo contrario. Julio Gálvez. ¿Por qué Izcaray se nombró en su alter ego Julio Gálvez? ¿Lo decimos, José Antonio? Bueno, son de confianza. Esto es una No va a teoría. salir de España. No va a salir de España. Lo siento, sí va a salir de España, pero esta es una teoría. Jesús ya no está aquí para decirnos. Julio fue el mes en el que para él cambió su vida. En julio de 1936, Jesús estaba de vacaciones, de ahora. Y en ese momento, cuando lo llama Chávez Nogales, su director, y le dice: Jesús, esto ha pasado, deja tus vacaciones, tienes que venirte para el periódico y empezar a escribir. Jesús, ¿qué iba a ir al periódico? Jesús se marchó al cuartel de la montaña a pelear y a tirar, a disparar. Julio fue el mes en el que cambió la vida de un bejarano que se llamaba Justo Jesús Izcaray Cebrián. Es un itinerario biográfico. Gálvez. Él llega a Veracruz, VEZ, y regresa clandestinamente a Portugal. Julio Gálvez es el nombre de un itinerario biográfico de Jesús Izcaray. Nació Jesús Izcaray como escritor, como ser adulto, consciente de su propia vida, en julio. Y fue y vino de un lado a otro del Atlántico, vía Veracruz y a través de Portugal. Bueno, pues que alguien me haga la teoría. Ahí queda eso. Pepa, con las ediciones que tú hiciste con Librería Cervantes, con Jesús Ángel Rivera, yo creo que la obra novelística y cuentística de Jesús está, digamos, canonizada, está establecida. Yo llevo muchos años, algunos lo sabéis, trabajando en Salamanca con Miguel de Unamuno. Su obra, que incluso podéis haber leído García Tula y otras obras suyas, su obra novelística, poética, está canonizada. Hay una parte que no está canonizada. Es en la que estamos trabajando en Salamanca ahora, que por ejemplo son las cartas. Van a ser 8 volúmenes de cartas de Unamuno, una cosa descomunal. Pero tengo avisado en la Casa Museo Unamuno de que la parte más importante de Unamuno todavía no la hemos leído. Y va a cambiar por completo la visión que tenemos de Unamuno. Y es la obra periodística. Un catedrático de filosofía, Laureano Robles, me dijo que él calculaba que podían ser unos 10.000 artículos los que... Porque Unamuno escribía tanto en los periódicos porque tenía 8 hijos. Entonces necesitaba comer y le pagaban cada artículo. Y si tenía una idea, la partía en 2 a un periódico para la semana siguiente y así le pagaban 2 veces. Bueno, pero escribió muchísimo. Eso está sin recoger. Y va a cambiar. El día que eso esté disponible, pues si ahora con una carta que ha aparecido hace poco, una famosa última carta de Unamuno escrita 20 días antes de que muriera, a un escritor nada menos que Henry Miller. Wow. 20 días antes de morir, entonces se ha publicado un libro donde estamos a punto de que Unamuno lo asesinaron. Ya no se murió de un fatal, lo asesinaron, que es convertir a Unamuno en mito. Bien, Jesús, no te digo, pero lo dejo caer y se lo digo al Centro de Estudios de Jaranas, que aquí hay varios miembros. No es posible disponer de la obra periodística de Jesús Izcaray, aunque sea digitalizada en el sitio web del Centro de Estudios, para que cualquiera tenga acceso a conocer cómo escribía el Jesús periodista, más allá del novelista de la ficción.
Más preguntas sobre Jesús Izcaray. No fue premio. Vale, pues ya te apunto dos cosas más que he hecho en fábrica. Va de castigo el final de la reunión. Jesús Izcaray, no sé si lo has comprobado, pero yo sí, no hay una biografía suya en Wikipedia, que es la enciclopedia universal que todos utilizamos. Y tampoco hay una biografía suya, y esto es más serio, en el diccionario biográfico español. Y eso me duele más, porque participé en el arranque. Me llamaron, oye, tienes que escribir la biografía de don Francés de Zúñiga para el diccionario. Entendí de que iba el diccionario biográfico, era el equivalente al diccionario de la academia, patatita. Pero luego, cuando ya salió, pues escribí un artículo aquí en la Cámara de Comercio, en la revista de la Cámara de Comercio. Encontré 50 bejaranos entre los, no sé cuántos, 5.000 o 10.000, no sé, que eran muchos, 50 bejaranos. Y había ausencias notorias. Una es la de Jesús. Bueno, la página de Wikipedia está a la mitad y la biografía, habíamos estado comentando con Carmen, después de Wikipedia. Solamente tiempo y una gripe es lo que ha hecho que hoy no hubiera aparecido ahí en otra diapositiva Jesús Izcaray en Wikipedia. Pero hay forma espontánea de decirle a la Academia de la Historia que incluya una biografía más. ¿O es la Academia la que la pide? Tenemos un refrán en España, en español, ¿no? El niño que no llora, el que no llora no. Entonces, para que te digan que no, ya hay que ir a buscar el sí. Porque, simplemente presentarlo, hacerlo. Ignacio, ¿quieres añadir alguna cosa? No. ¿Alguien del público quiere decir? Mi agradecimiento al Centro de Estudios Bejaranos y a vosotros y a los que habéis. Yo es que conocí a Jesús solo cuando vino al pregón. Tuve la Y yo también. Y es la única vez que nos llega de vida. Trajo libros que los puso de la librería Estudio. Y yo ahí le compré, mi padre le compró 3 o 4 y ahí los leí yo y conocí su obra en 13 años. Porque mi padre es más joven que él. Mi padre nació en el 20, era de la Quinta del Numeró, que fue con 18 años a la guerra. Entonces mi padre no le conocía, entonces yo no oía hablar de él en casa ni nada. Y le conocimos ese año y encima mi padre pues, le invitó a merendar y merendamos juntos. Yo estuve presente en la merienda. Eso le gustaba mucho, ¿eh? Sí, además mi padre se portó bien, la presencia española, embutido y tal. Yo le pasé a Pepa un menú de Navidad que él hizo para la familia en Madrid. Y él le decidieron que él eligiera el menú y manuscrito de él se lo enviara. ¿Y qué ponía en el menú? Bueno, ya no me acuerdo. Lo mando después. ¿Había calderillo? No recuerdo. Tenía acento, pero no tenía. Si no me confundo. Lo digo porque yo me sé había contado la próxima semana en Salamanca, me sé la anécdota de la única Navidad que pasó un abuelo en París. Y la noche de Nochebuena cenó en casa de un tal Mateo Hernández. ¿Y qué hizo Mateo Hernández? Un calderillo. Que sepas que hoy comí con Pepa y le dije, Pepa, mañana no nos vamos a estar liada, pero le dije que sepas que mañana voy a comer calderillo. Yo no he nacido en Pepa, pero mis ancestros se mueven dentro del estómago. Si me permitís, y como esto está casi terminando, una anécdota brevísima. Recuerdo cuando vino Jesús Izcaray a esta conferencia que citaba antes, tenía que ver con el Quijote. Y no recuerdo muy bien el contenido, no importa tampoco mucho, pero sí recuerdo que una persona de las que dieron a esa conferencia le formuló una pregunta. No recuerdo qué pregunta era, pero sí el espíritu de la respuesta. Le dijo Jesús Izcaray unas palabras parecidas a esta. ¿Usted ha leído el Quijote? El señor, que todavía vive y no importa quién sea, bajó un poco la cabeza y dice, pues, vaya a leerlo y luego hablamos de esto. Vamos a leer las obras de Jesús Izcaray y luego también hablamos de otras. ¿Alguna curiosidad o alguna pregunta que tuvierais?
Fue premio de crónica de guerra, ¿no? Del lado del El premio nacional, En el año 36. juntamente fueron una recopilación, Madrid es nuestro, de Clemente Ciborra, Mariano Perla, Eduardo Montañón y Mariano Perla, juntamente con Jesús Izcarra, sí. Reunieron en un volumen las crónicas sobre la defensa de Madrid y en el lado republicano es donde dan el Premio Nacional de Literatura. ¿Más preguntas? Yo sí querría, antes de que Pepa diga la última palabra, sí quería una cosa que me dijo cuando estaba haciendo el libro, le dije, ¡vete no! Por el amor de Dios, no tenés que una cosa que... ¡Vete no! Por el amor de Dios. Cuando murió Jesús, nada menos que Rafael Alberti le dedicó un poema. Que yo creo que no es conocido, lo sabías tú, pero no era conocido. Yo se lo envié. El poema dice, pocas veces lo vi. Allá, cuando la guerra, el 36, por los frentes, Madrid, y por las redacciones, siempre noticia viva, palpitante. Apenas me he asomado a sus novelas. Era mejor la voz de lo que acontecía. Ahora es su muerte quien avisa y pone un telegrama en todos los diarios. Buen Jesús Izcaray, lejano amigo, camarada. No a cualquier bejarano, Rafael Alberti le dedica un poema. Venga, la última palabra. Ya no hemos pasado de tiempo y solo quiero daros las gracias otra vez al Centro de Estudios Bejaranos, a Ignacio, a Edu, a José Antonio y a todos vosotros por haber venido, por haber decidido invertir en este tiempo en estar juntos aquí. Que sigamos escribiendo y que sigamos haciendo por los escritores bejaranos. Sí, quiero añadir solo un detalle, porque Pepa lo va a decir. Yo estoy harto de decir en Salamanca que lo importante de Unamuno no es ni el 12 de octubre ni el 31 de diciembre. Estoy hasta el gorro de ir a repetir el 12 de octubre, que si venceréis y no venceréis, y que si se murió de esta forma o de la otra. Lo importante de Unamuno es leerlo. Por lo tanto, les digo a todos que no importa lo que Pepa haya escrito en su biografía, lean a Jesús Izcarra, merece la pena. Gracias a todos.